Escucha bien esto. La base es el dibujo. De ahí parte todo. ¿Necesitamos saber dibujar para tatuar? Bueno, muchos dicen que no hace falta. En mi opinión, yo creo que es indispensable el saber dibujar primero que todo. Hay personas que cuando comienzan dicen, no, hay que comprarse la mejor máquina para el éxito, para tener éxito en el tatuaje. Hay que invertir en los mejores insumos. Hay que hacer cursos de tatuaje. Y sí, vale la pena hacer todo eso, pero yo pienso que lo principal que hay que hacer para poder surgir en el tatuaje y que nos vaya bien es dominar el dibujo, aprender a dibujar. Esa es la clave. Yo he probado varios estilos de tatuaje, algunos me han gustado, algunos no. Y a lo largo de ese camino abandoné el dibujo y en oportunidades retomé el dibujo. Y en ese proceso de siendo tatuador también he aprendido cosas nuevas. Algunas de las cosas nuevas que he aprendido, una de las principales fue ilustrar digitalmente. Comencé en computadora. Mi primer programa de ilustración fue casi en paralelo con el tatuaje, fue Photoshop. Me gustó bastante, fue como mi primer encuentro con la ilustración fue Photoshop. En teoría lo comencé a probar ese programa antes de tatuar, pero no me he metido tan de lleno. Y una vez que empecé a tatuar, que necesité hacer ciertas cosas, ilustraciones, fotomontaje y eso, lo aprendí más a fondo. Y bueno, con las actualizaciones han salido herramientas nuevas. Y esa fue como mi base, Photoshop. Y después de abandonar un poco en la ilustración, la retomé después que me compré una tablet Android. Y en esa tablet Android conocí fue Autodesk Sketchbook. Me encantó ese programa, fue lo máximo, fue como mi escuela ese programa, aprendí bastante. Tenía limitantes en cuanto a la tablet porque era algo básica y se ralentizaba, se ponía lenta. Entonces hice un esfuerzo y me compré una computadora mejor, indagué en programas nuevos, trabajé con una tableta digitalizadora. Me gustó, pero quería más. Los programas que trabajé en la computadora fueron Krita, hubo un programa que se llamaba Firepacker, que era súper chistoso el nombre, pero me gustó el programa. Medibank Paint también es muy bueno. Y después decidí dar el salto de la computadora a un iPad, que es en este momento donde yo siempre ilustro, muy cómodo. Y ahí empecé a usar Procreate, que es como el último programa que he usado de verdad. Siento que es una maravilla ese programa. Igual quiero seguir indagando en otros programas más porque no me puedo quedar solamente con uno. Lo importante de aprender a dibujar antes de tatuar es que agarras cierta destreza en la mano. También aprendes a apoyar tu mano sobre un papel, sobre una base, y vas desarrollando el pulso. También vas aprendiendo conceptos básicos del dibujo por medio de la práctica, ensayo y error una y otra vez. Pero aquí la parte más esencial es que puedes borrar si te llegas a equivocar. Si haces un trazo malo, vas a tener la facilidad de borrar. Lo que no puedes hacer en el tatuaje es borrar. Entonces por eso importa tanto el tema de dibujar primero. Y lo siguiente, si no tienes experiencia dibujando y pasas a tatuar de una vez, tienes que saber que la máquina tiene cierto peso, tiene cierta vibración. Depende del tamaño de la máquina, va a tener una caída hacia alguna parte. Y aparte, la profundidad de la aguja y todo eso son ciertas cosas que se te va a hacer más complicado el tema de tatuar sin tener un conocimiento previo del dibujo. Aparte que estamos hablando que vas a tatuar a una persona que es una piel blanda, que se mueve, que nunca es totalmente plana. Son muchos otros factores que también influyen. Eso desde mi punto de vista, yo siento que sí es importante saber dibujar primero y después aprender a tatuar. Les voy a explicar cómo yo comencé, para que vean que muchas personas tienen distintos comienzos en el mundo del tatuaje. No todos empezamos de esta manera, hay unos que no saben dibujar, hay otros que sí, hay otros que hacían otras cosas. En mi caso, yo sabía dibujar desde niño. Desde que tengo uso de razón he dibujado.
obviamente dibujos de niño, con cierto grado de lógica y complejidad, pero no grandes dibujos. Estuve en una academia como a los 8 años, me perfeccioné un poco más. Cuando llegué como a la edad de los 17 años, como que llegó esa pasión por el dibujo y me empecé a especializar en dibujo, en retratos, en lápiz grafito. Lo estudié bastante en videos de YouTube. YouTube me ayudó mucho, por cierto. Y entre tanta práctica que tuve, empecé a dominar el realismo del grafito. Y mira, fue una cosa de que todos los días intentaba hacer un rostro y me fue muy bien. Ensayo de error, veía mis dibujos viejos y decía, me falta más, y seguía continuando. Después empecé a evolucionar un poco en el tema del dibujo y empecé con el retrato a bolígrafo, a lapicero. Muy complicado, difícil cuando haces la transición de lápiz grafito a bolígrafo, a lapicero. Pero me gusta eso, que el lapicero tiene la cualidad de que si te equivocas, dañas el dibujo. Lo puedes arreglar, pero están poco complicados. O sea, tienes que saber arreglarla para que no se note. Después de que indagué y dibujé a lápiz, o sea, a lapicero, igual exploré otras técnicas como el pintura acrílica y acuarela. Y era todo esto que yo empecé a tatuar, ya con conocimiento de dibujo. Y lo que tuve que hacer yo fue la transición de pasar de una hoja de papel a una piel humana, donde si vas a tatuar una mano, la mano es curva, el brazo es curvo, casi ninguna superficie de la piel es totalmente plana y totalmente rígida, como para poder apoyar tu mano sin ningún problema, la persona se mueve y todo eso, más cuando estás empezando. Entonces mi tema fue una transición solamente. Ya dominaba un dibujo, tenía una base muy buena de dibujo y no me costó tanto como adaptarme. Ya después lo que vino fue, si yo hacía una técnica de lápiz grafito en un papel, fue aprender a hacerla bien en una piel, con distintas reglas que hay en el sombreado, en los colores, si estamos hablando de colores o diversas técnicas. Ojo que no quiero decir que si no sabes dibujar, no tienes carrera como tatuador. Sí puedes tatuar. Lo que quiero explicar aquí es que es un poco más complicado, es más difícil. Que si dominas el dibujo y tienes cierta destreza, se facilitan más las cosas y es más recomendable.